Esta noche vamos a hablar de la victoria. Y vamos a tomar como base un verso de la palabra que encontramos en 2 Corintios capítulo 2, verso 14. 2 Corintios 2, 14, dice la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Al hablar de triunfo estamos hablando de victoria también. Y debemos saber, hermanos, que no caminaremos en victoria hasta que sepamos y estemos convencidos que el enemigo está vencido. ¿Cuántos lo creen? Como cristianos no debemos movernos de derrota en derrota, ni de duda en duda. Porque recuerde, usted no comenzó la vida cristiana en derrota, sino en victoria. ¿Cuántos comenzaron en victoria? Y dice la porción que leímos: mas a Dios gracias, el cual nos hace que triunfemos en Cristo Jesús. No es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Las citas que van a ir apareciendo, como siempre, anótelas y estúdielas en casa. 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros quisiéramos, podríamos encontrar muchas porciones que nos hablan de victoria. Muchas porciones que nos hablan de hombres que fueron victoriosos en su vida terrenal. Dicho de otra manera, lo diríamos: tenemos que comenzar en victoria si es que vamos a vivir en victoria. La derrota, la duda, la desesperación no son los elementos con los cuales podemos edificar una vida firme y victoriosa. Nunca seremos victoriosos mientras nos veamos como desamparados, víctimas, perseguidos por el diablo, etc. Cuando volvimos a Dios o nos reconciliamos con Él, nuestro punto de partida fue victoria. Es cierto, muchos venían derrotados, tristes, amargados, pobres, pero desde el momento en que se encontró con el Señor, o que el Señor lo encontró en su camino, usted comenzó a vivir en victoria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo nos encontró, usted puede recordar en qué condiciones estaba. Y creo que no estaba en victoria, no estaba disfrutando de triunfos, sino que estaba disfrutando de lo que la mayoría del mundo disfruta hasta hoy. Si es que se puede disfrutar: la enfermedad, la pobreza, la escasez, etc. Pero en el momento en que Cristo nos salvó, Él nos dio vida y nos dio victoria. Nos dio victoria sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la escasez, sobre la duda. Nos dio victoria. Pero hay una gran verdad en las Escrituras que deseo compartirles. Sabe usted que Satanás ya no tiene poder, ¿verdad? Ni autoridad sobre nosotros para derrotarnos. Sin embargo, tiene la capacidad de engañar. Y eso es lo que ha hecho desde el principio, engañando a los seres humanos. Debemos comprender quiénes somos en Cristo Jesús. Muchos cristianos siguen temiéndole al diablo y a los demonios. Espero que usted ya no le tema. ¿O cuántos están huyendo todavía del diablo? Ya no, ¿verdad? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está Satanás? Está bajo la planta de los pies de nuestro Señor. Y como nosotros somos el cuerpo de Él,
quiere decir que también debajo de nuestros pies está Satanás. Creamos esto, hermanos. Ya fueron derrotados y vivamos por fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El Evangelio de justicia es el que nosotros tenemos, es el que nosotros creemos en él. Es decir, que la fe debe ir de poco a mucho, cada día creciendo, cada día expandiéndose. ¿Y cómo va a suceder esto? Puede suceder a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de los engaños que Satanás quiera traer a su vida. Dependiendo cómo usted le responda, así su fe va a ir creciendo. Otra de las maneras es conocer la palabra de Dios. Para que esto sea una realidad en cada uno, debemos conocer la palabra de Dios. Cuanto más la conozcamos, más fe habrá en nosotros para vivir una vida victoriosa y libre en Cristo Jesús. Recuerde, Él ya nos hizo libres. Juan 8:32 y 36 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un proceso en este verso. Dice: conoceréis la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer la verdad significa conocer la palabra. Y conocer la palabra significa conocer a Jesucristo. La palabra dice que en el principio era el verbo. En otras palabras diremos: en el principio era Jesucristo. Si verdaderamente conocemos la palabra, podemos decir con toda confianza que conocemos a Cristo Jesús. Y si le conocemos, eso nos hace libres, porque Él nos hace libres. ¿De qué nos hizo libres el Señor? En primer lugar, nos dio libertad del temor a los demonios y al diablo. ¿No es cierto que a eso le teme la mayoría de la gente? Todo el tiempo están preocupados porque los persigue el diablo o los demonios y buscan protección en diferentes lugares. Algunos compraban amuletos creyendo que eso los iba a proteger. Aún muchos cristianos tienen la Biblia como un amuleto. Por eso la llevan donde quiera que van, y aunque no la lean. Pero consideran que llevar la Biblia en la mano, eso es un amuleto que le va a defender del diablo. Pero eso no es así. El diablo va a huir cuanto más de la palabra usted tenga en su corazón y en su mente. Le doy una noticia. Usted y yo ya no huimos del diablo, porque sabemos que ya fue derrotado. Dígale al que esté a su lado: ya no le tema al diablo. Dígaselo. Ya no le tema al diablo ni a los demonios. Cristo ya los venció. Pero ¿cómo le venció? Algunos pueden pensar: bueno, le venció porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Pero la palabra nos da la respuesta a esa interrogante. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios podía destruir al diablo porque es todopoderoso. Sin embargo, Dios se manifestó en carne
para que otro semejante a él pudiera derrotarlo. Así no había desventaja. Y esta es una gran verdad que descansa en la plena autoridad de la palabra de Dios. Cuando la palabra dice que el diablo fue destruido, esa palabra destruir viene del griego, de la palabra katargeo, que significa dejar sin poder, reducir a la nada, dejar sin efecto algo o paralizar algo. En su muerte Jesús no solamente pagó la pena por nuestros pecados, sino que también paralizó al diablo. ¿Ha visto usted cuando una persona se queda paralizada? No oye, no habla, no se mueve, porque está paralizado, a veces de miedo, a veces porque ha tenido una sorpresa muy fuerte y se queda en shock. Así está el diablo. Por lo tanto, ya no tememos y no tenemos por qué temerle, porque está vencido. Otra cosa que debemos saber, ya vimos según la palabra que el diablo tenía una aliada. ¿Se dieron cuenta quién es la aliada del diablo? La aliada del diablo es la muerte. Por eso dice la palabra que el diablo tenía esclavizada a la gente porque le tenían miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Como que no están muy seguros, ¿verdad? ¿Le tiene miedo a la muerte? Claro que no nos queremos morir, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero si viene la muerte, bienvenida. ¿Por qué razón? Porque esta es una transición que nos hace pasar de esta vida a la verdadera vida en Cristo Jesús. ¿Conoce los alacranes? ¿O los escorpiones? ¿Le ha visto el aguijón? Y cómo duele una picadura de esas, ¿verdad? ¿A cuántos les han picado? Pero si le dan un alacrán a usted que ya no tiene aguijón, ¿le daría miedo tocarlo? ¿Por qué? Porque ya no hace daño. Pues así está la muerte. La muerte perdió el aguijón que tenía. La muerte y Satanás existen, pero ambos fueron paralizados, ya no pueden hacer nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? 1 Corintios 15, 55, 57. Ahí el apóstol Pablo lo descubrió y hace una pregunta. Le hace una pregunta a la muerte y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Cristo, el diablo tenía a toda la humanidad esclavizada porque le temían a la muerte. Pero para la iglesia, ambos no tienen poder porque les fue arrebatado por nuestro Señor. Hoy lo único que pueden hacer es tocar nuestros sentimientos y nuestro cuerpo con enfermedades. La muerte, como el diablo, no pueden tocar nuestra alma, mucho menos nuestro espíritu. Por eso el Señor dice en Mateo 10, 28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El diablo y la muerte ya nada pueden hacer contra los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo es el que reina. Ahora vea esto. Para que pudiera reinar Cristo, era necesario que Jesús muriera. ¿Cómo es eso? ¿No eran el mismo? Les repito,
Para que Cristo pudiera reinar, tenía que morir Jesús. Ahora, para que nuestro espíritu reine, es necesario que nuestra carne muera. El apóstol dice que si a Cristo conocimos según la carne, ¿quién era Cristo? ¿Quién era Cristo según la carne? Era Jesús. Pero para que reinara Cristo tenía que morir Jesús. De igual manera, para que nuestro espíritu reine es necesario que nuestra carne muera. La muerte de Jesús y la resurrección de Cristo nos ha librado del temor al diablo y a la muerte. ¿Cómo comenzó todo esto? Esta es una historia sublime. Sin embargo, solo puede ser comprendida volviendo al mismo principio, al principio de la creación. Veamos qué había en el corazón y en la mente de Dios en los albores de la creación. El pensamiento de Dios fue formar al hombre para que gobernara. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorear del hebreo es la palabra radá, que significa mandar, dirigir, dominar, gobernar, tomar posesión. Todo eso dijo Dios que haría el hombre. Gobernar la creación de Dios. La palabra confirma esa decisión de Dios cuando hizo al hombre. Usted puede leer en su casa Salmo 8, 4 al 6 y Hebreos 2, verso 8. Adán y Eva eran miembros de la familia real. Ellos tenían facultades como las de Dios. La inteligencia que tenían era como la de Dios. Lamentablemente, toda esa belleza, toda esa armonía se perdió cuando el pecado entró a la primer pareja. Ahí fue donde el hombre perdió el privilegio de señorear, de gobernar, de mandar, de dirigir. La palabra enseña que Satanás fue creado original como querubín, ángel protector, era hermoso y era ungido. Él tenía grandes ambiciones de gobernar y quería gobernar la creación de Dios. Y Dios le concedió que gobernara la tierra colocándole en el huerto del Edén. Pero por su orgullo, por su rebelión, fue desechado y ese privilegio le fue dado al hombre. Ahora se imagina usted cómo se sintió Satanás cuando se vio despojado de todo lo que él tenía y que le fue dado a un ser, según Satanás, inferior a él. Claro está que no se sintió contento y trató la manera de vencerlo, pero usted ya conoce la historia. Satanás pensó: a Adán no lo puedo vencer, pero sí puedo engañar a Eva. Y astutamente se infiltró en el huerto y con sus artimañas engañó a Eva, la cual pecó y convidó a Adán. Satanás sabía que Adán tenía poder y que no podría vencerlo fácilmente. ¿Cuál fue el error de Eva? Sencillamente entablar una conversación con el diablo. Y esa conversación le trajo duda a Eva. Por esa razón no es bueno que usted quiera estar hablando con el diablo, porque el diablo lo va a engañar y le va a dejar dudas más que buenas respuestas. Y Eva dejó que la duda anidara en su corazón. Y luego aceptó la oferta de Satanás y comió del árbol que Dios les había dicho que no comiera. ¿Cuál fue el resultado de eso?
perdieron la cobertura, salieron de la cobertura de Dios, perdieron el derecho a gobernar, se quedaron sin autoridad. Y lo peor del caso fue que se colocaron bajo una nueva cobertura, quedaron bajo la autoridad de Satanás. Pero aquí entra el plan de restauración de Dios. Satanás no solo engañó a Eva, sino a muchas otras creaciones. Y la palabra a nosotros nos dice que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6:7 puede usted ver ese verso. Satanás no contaba con que Dios tenía un plan perfecto para redimir al hombre caído. Ese plan estaba preparado desde antes del principio del mundo. Lo que el diablo no sabía es de que Dios se las sabe todas. Y Él conoce las cosas antes de que sucedan. Él conoce el corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón de toda su creación. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines y nosotros también. Todo lo conoce. Ese plan Dios lo tenía ya preparado. En 1 Pedro 1, 18 al 20 dice que con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios no puede ser burlado. El diablo quiso hacerlo, pero no pudo. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, el plan de redención fue puesto en movimiento. Ahora, hubo una profecía dada por el Señor a la simiente de la mujer. Cuando habla de la simiente de la mujer, se refiere a la línea genealógica de la cual vendría Jesús. Y dice ahí que la serpiente heriría a Jesús en el calcañar, pero sería una herida sin mayores consecuencias. Es decir, que no sería para muerte eterna, sino que sería una muerte momentánea. Sin embargo, cuando dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, eso está hablando de que el golpe que le asestó fue mucho mayor que el que el diablo podía darle a Jesús. Entonces nosotros ahora, hermanos, estamos más que en victoria. Y la palabra dice que somos más que vencedores. ¿Sabe usted qué es ser más que vencedor? Por ejemplo, si alguien se pelea con otro y lo derrota, puede ser que le tenga temor. Pero cuando es más que vencedor, quiere decir que aquel que fue derrotado ya no tiene valor ni siquiera de ponerse enfrente del que lo derrotó. En esas condiciones estamos nosotros. Dios ya nos dio una victoria rotunda sobre el diablo, sobre los demonios. Satanás sabía de ese plan. Por eso quiso matar al niño Jesús recién nacido. Vayamos a Génesis 3, 14 y 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí encontramos la palabra herir 2 veces. En español dice lo mismo. Pero si vamos a los originales, en hebreo tienen diferente significado. Y en ella se encierra el misterio del cual estamos hablando. Y ponga atención a esto, porque esto le servirá cuando el diablo le ponga tentaciones y problemas en su vida. La primera palabra, herir, le herirá en la cabeza. Esa palabra viene de la palabra hebrea shuf y significa
quedarse boquiabierto, abrumar, herir y quebrantar. El diablo hoy está con la boca abierta, sorprendido, abrumado, quebrantado y herido. Ni cuenta se dio cómo fue derrotado. Y creo que hasta hoy se está preguntando, ¿cómo sucedió eso? La segunda palabra, herir, viene de la palabra hebrea akev, que significa sendero, paso, huella, emboscada. Entonces aquí el misterio es que la palabra primera de herir, eso fue lo que Cristo le hizo al diablo. Ahora, lo que el diablo está haciendo ahora a nosotros es estorbándonos en nuestro sendero, en nuestro camino, estorbando para que no veamos las huellas de nuestro Señor, poniéndonos emboscadas. Pero somos más que vencedores, dice la palabra. Cuando el diablo le ponga pruebas, tentaciones, etcétera, si usted es derrotado, está permitiendo que Satanás hiera al Señor en el calcañar. Pero si usted sale más que vencedor, usted estará asestándole el golpe mortal al diablo. ¿Se da cuenta de la grandeza que tiene esta palabra? Ese misterio. Sería bueno que lo memorizara para que cuando el diablo se presente, usted con toda seguridad pueda decirle: estás vencido, estás derrotado y yo soy más que vencedor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Herir al Señor o herir al diablo? Herir la cabeza también significa quitar autoridad, quitar dirección, destruir todo pensamiento. Así que ya no estamos sujetos al diablo, ni es el diablo el que nos dirige. Ahora nos dirige el Espíritu de Dios. Déselo fuerte porque es para Él, hermanos. Por eso el Señor quiere que nuestros pensamientos sean cambiados, que dejemos los pensamientos antiguos y tomemos los pensamientos del Señor. Dios tiene un orden perfecto para todo, especialmente cuando habla de cabeza, de la cabeza. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se da cuenta del orden que Dios tiene? La cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿quién es su cabeza? Y cuando decimos que el varón es cabeza de la mujer, no estamos hablando propiamente de la mujer. Estamos hablando del hogar, de la familia. Porque eso se lo han tomado muchos muy a pecho y dicen: no, yo soy la cabeza, yo soy el que mando y se hace lo que yo digo. Pero no es ese el pensamiento de Dios. Ya dijimos que cabeza significa dirigir. Entonces, la cabeza, que es el varón, está para dirigir el hogar. Si es Cristo el que es su cabeza, quiere decir que los pensamientos, la autoridad y la dirección que usted tiene vienen de Dios, no de Satanás. ¿Por qué decimos eso? Porque según el orden de Dios diremos así: los pensamientos, autoridad y dirección de Dios son de Cristo. Y los pensamientos, autoridad y dirección de Cristo son los del varón. Y los del varón son los de la familia. De Dios a Cristo, de Cristo al varón, del varón a la familia. En ese orden
siempre habrá armonía. En el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que usted esté, manteniéndose en ese orden, siempre habrá armonía. Y el Señor será visto a través de nosotros por todos los que nos rodean. ¿Le gustaría vivir en esas condiciones? Satanás ha tratado de impedir el plan de salvación desde el nacimiento de Jesús hasta hoy. Desafió y desafía aún la autoridad y divinidad del Señor. Recordamos, Satanás tentó a Jesús, pero no lo derrotó. Y le tentó en 3 áreas, en las mismas que nos tienta a nosotros. Ponga atención y aprenda para que no lo sorprenda con la tentación que puede venir en esas 3 áreas. En primer lugar, le tentó en su carne. Lo primero que le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Sabía el diablo que Jesús tenía hambre? Claro que lo sabía. Tenía 40 días y 40 noches de ayuno. Y dice la palabra que al finalizar los 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Y ahí aprovechó el diablo. Hoy es mi oportunidad, dijo él. Aquí lo venzo porque está débil. Estaría débil su carne, pero su espíritu estaba fuerte. Quiso solucionarle la necesidad que el Señor tenía. ¿No es lo mismo que quiere hacer con nosotros? Cuidado. La segunda área fue los sentimientos, su alma. Dice la palabra que lo llevó al pináculo del templo y le dijo: échate abajo. Claro está que si el Señor lo hubiera hecho, hubiera alcanzado la admiración de la gente, porque a él no le hubiera pasado nada. Porque si podía caminar sobre las aguas, podría movilizarse sobre el viento también. Y dice la palabra que el viento es su carroza. Ganaría fama, la admiración de la gente. ¿Verdad que también a nosotros nos gustaría eso? ¿A cuánto les gusta tener fama? ¿A cuánto les gusta que lo admiren? Claro que nos gusta. Y eso es lo que el diablo va a tratar muchas veces, de traerle a su mente la tentación de ganar fama. La tercera área, en el espíritu. El ser humano, por naturaleza, siempre busca adorar a alguien. Podemos recordar a nuestros antepasados. Ellos adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban el fuego, adoraban el viento, en fin, adoraban todo lo que les rodeaba. Todo lo que para ellos era sobrenatural se constituía como un dios y era digno de adoración. Ahora el diablo intenta derrotarlo en el espíritu. Todo esto te daré, le dice, mostrándole los reinos de la tierra. Todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Será que el diablo quería que Jesús tuviera fama? No, al diablo no le interesaba eso. Al diablo lo que le interesaba era de que Jesús doblara su rodilla delante de él y lo adorara. Eso era lo que le importaba al diablo. Es interesante notar que la autoridad del reino está relacionada con la adoración. Por eso, hermano y hermana, cuando usted adora al Señor, usted se está moviendo en el ámbito del reino. Y de hecho, lo que adoramos se convierte en nuestra autoridad, de quien recibimos poder. El que adora al diablo, de él recibe poder. Si adoramos a Dios, de él recibimos autoridad y poder, según Hechos 1:8. Así recobramos el poder de gobernar todo lo que Dios creó sobre la tierra. ¿Cómo? No con el poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo.
Si yo le ofreciera a usted 10 millones de quetzales a los que me adoren, quizá usted se reiría de mí. ¿Por qué? Porque usted sabe que no tengo 10 millones. Pero ¿sería cierto lo que Satanás le ofrecía a Jesús? Todo esto te daré, le dice, los reinos de la tierra. Sí, era una verdad. Recuerde que cuando Adán pecó, le entregó ese poder al diablo. Y todos los reinos de la tierra estaban ahora en esclavitud, bajo el poder, bajo la autoridad de Satanás. Por lo tanto, la tentación de Jesús fue real, no como algunos dicen que fue algo imaginario. Pero yo no creo que lo que está en la palabra sea imaginario, es una realidad. En ese momento Satanás tenía autoridad sobre todo lo creado por Dios, relacionado a este mundo. Fue esa autoridad y dominio que Cristo vino a recuperar. Y gloria a Dios porque lo recuperó. Y hoy esa oportunidad está al alcance de todos. Podemos ser guardados del destructor, o sea, del diablo. Cuando Satanás ve que en nosotros está la marca, la sangre de Cristo en nuestros corazones, pasa sin hacernos daño. Porque sabe que estamos bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo, la cual es poderosa. Al igual que los israelitas. Usted recuerda también que cuando el destructor iba a pasar por Egipto, ellos recibieron la orden de untar los dinteles de la casa, de las puertas, con la sangre de un cordero. Ahora el pacto de la sangre de Cristo en nosotros hace que el diablo también, al ver esa marca en nosotros, pase de largo y no nos haga ningún daño. Nos preguntamos cómo se sentiría cada miembro de la familia de los israelitas en aquel entonces. Imaginemos esos rostros cuando veían caer la tarde, cuando las sombras de la noche se avecinaban y sabían que en esa noche iba a pasar el destructor. Quizá algunos estaban preocupados, no sabían qué hacer, porque esta experiencia nadie la tenía. Era algo nuevo para ellos. Otros posiblemente confiados porque creían a la palabra dada por Moisés. Pero ¿qué nos dice a nosotros la palabra? Una porción que todos creo que sabemos de memoria, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Después de su muerte y resurrección, Cristo dijo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo él, ese por tanto tiene un significado grande. Y podríamos verlo a través de la palabra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, os doy autoridad sobre toda fuerza del maligno. Por tanto, yo estoy con vosotros todos los días de la vida. Mateo 28, del 18 al 20. Por tanto, podemos vivir en victoria. ¿Está usted en victoria? Los discípulos de Cristo tienen dominio sobre el diablo. ¿Es usted discípulo de Cristo? Tiene entonces dominio sobre el diablo. Jesucristo no solamente tiene poder, sino que lo ha dado a sus discípulos. Recuerde que se lo dio en primer lugar a los 12, según Mateo 10, 5, 15. A los 70, según Lucas 10, 1 al 12. A los 11, Mateo 28, 16 al 20. A los que se reunieron antes de la ascensión, Hechos 1, 6 al 8. Y a todos los que crean, dice la palabra, Marcos 16, 16 al 17. Esta es una gran noticia para todos. Hay poder en Cristo y hay poder para usted y para mí a través de Cristo. Ya no tenemos por qué andar huyendo ni escondiéndonos. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado
como un león. ¿Qué nos dice la palabra? También dice 1 Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y Santiago 4:7 nos dice: resistid al diablo, someteos a Dios y de vosotros huirá. Se cuenta que en la selva los leones en una oportunidad hicieron una reunión. Querían llegar a resolver un problema que había. Los leones viejos se quejaban porque ya no podían cazar. Sus garras estaban gastadas, ya no tenían colmillos. Y ellos se preguntaban: ¿qué hacemos? Un león joven dijo: hagamos dos grupos, los leones viejos y los leones jóvenes. Los viejos se colocan en la parte norte y los jóvenes nos colocamos en la parte sur, dejando a las presas en el centro. Cuando veamos la presa, a una señal nuestra, los leones viejos van a comenzar a rugir con todas sus fuerzas. Y como es natural, las presas huían en sentido contrario a los rugidos de los leones, porque querían huir de ellos. ¿Y qué hacían? A caer en las garras de los jóvenes leones. Y así resolvieron el problema, así compartían la comida. Ese fue el convenio que ellos hicieron. Ahora, eso mismo sucede con Satanás. Por eso cuando usted oiga que por ahí anda rugiendo el diablo, anda rugiendo como león, y dice como león, no es un león, ¿qué vamos a hacer? ¿A huir de él? ¿O vamos a correr a donde está el rugido? Porque al igual que aquellos leones, Satanás ya no tiene garras, ya no tiene dientes, ya no puede hacer nada. Cuando oiga que la muerte anda cerca, no le huya. La muerte ya no tiene aguijón. Ya está vencida, ya no le puede hacer daño. Cierto es, llegará un día en que llegará la muerte por nosotros. Eso todos estamos conscientes, ¿verdad? Pero ese día será el día más glorioso para cada uno. Ahora, ¿cómo resistir al diablo? Tenemos que resistirlo por la autoridad de la palabra de Dios. Eso es hablar la palabra con fe. Lo vamos a resistir por el poder del Espíritu Santo. Y con esto podemos reírnos del diablo. ¿Se ha reído usted alguna vez del diablo? Yo me he reído muchas veces. ¿Por qué razón? Porque sé que Cristo está conmigo y sé que está con ustedes también. Él lo prometió. Le derrotamos también con la confesión de nuestra boca, porque confesamos lo que creemos. Y lo derrotamos o lo resistimos por la oración. Lo resistimos en el nombre de Cristo Jesús. Es un nombre que está sobre todo nombre, en este siglo y en el venidero. No dejemos que el enemigo nos engañe con sus rugidos. Quizá le ruja al oído y le diga: estás enfermo, tienes cáncer, eres pobre, estás en derrota y muchas otras cosas. No se deje engañar. Esa es la astucia que ha utilizado desde el huerto del Edén hasta nuestros días y seguirá haciéndolo, engañando a los que se dejen engañar. Cuando nuestra fe resiste, la duda se rinde. Pero cuando la duda se levanta, nuestra fe cae. Y es ahí donde usted va a aceptar las mentiras del diablo. Movámonos en la libertad que en Cristo nos hizo libres.
Había una oportunidad, un lorito que estaba atado de una de sus patitas con una correa. Y él intentaba volar y no podía, porque la correa no se lo permitía. Y así pasó muchos años. Al fin el dueño dijo, le voy a cortar la correa, y se la cortó. Pero como el lorito se había acostumbrado a no volar, ya no volaba. Y así hay muchos cristianos, a quienes el Señor ya les cortó la correa, pero se han acostumbrado a estar atados y no gozan de la libertad que el Señor les ha dado. ¿Qué nos dice Gálatas 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracias a Dios que contamos con todas las armas necesarias para vencer las fuerzas de las tinieblas. La obra que Cristo realizó es completa y suficiente para vivir de victoria en victoria. Gloria a Dios. Le invito a que cierre sus ojos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera.